Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 240, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 10, la filosofía musulmana. 236, Avicena, la antropología. La facultad de conocer las formas inteligibles es lo que distingue los animales dotados de razón de los que carecen de ella. Esta facultad es el alma racional, que también suele llamarse intelecto material, es decir, intelecto en potencia o posible. Las formas inteligibles pueden llegar al alma de tres maneras diferentes. En primer lugar, mediante emanación o infusión divina, sin adquirirlas o aprenderlas mediante los sentidos. Y así, por ejemplo, el hombre conoce los primeros principios. En segundo lugar, mediante raciocinio discursivo o pensamiento demostrativo. De este modo, llegan al alma las especies inteligibles, que son objeto de consideración lógica. En tercer lugar, mediante los sentidos, con la ayuda de una capacidad natural e innata. Gracias a las especies inteligibles que de este modo llegan al alma, el intelecto en potencia se convierte en intelecto en acto, identificándose con las especies mismas, con lo que es al mismo tiempo sujeto y objeto de conocimiento. La inteligencia en potencia, la simple sustancia intelectual, solo se da en los niños que carecen todavía de cualquier forma o especie inteligible. Luego, sin ayuda de ninguna ciencia o meditación, se llegan a conocer los primeros principios. Estos son las verdades inmediatamente evidentes, a las que se asiente apenas oídas, como por ejemplo, el todo es mayor que la parte, y dos contrarios no pueden pertenecer simultáneamente a una misma cosa. Estos principios no pueden proceder de la experiencia sensible, que no puede ser la base de ningún juicio necesario, pues no excluye el juicio contrario del que sugiere. Por tanto, estos principios han de ser producidos por emanación divina, con la que el alma está unida, continua o intermitentemente. Una vez que, en virtud de tal emanación, el alma ha adquirido el conocimiento de los primeros principios, su intelecto está ya en acto, y su actividad puede enriquecer el patrimonio inteligible que le ha venido de arriba. En este momento empieza a intervenir la actividad discursiva del entendimiento, que procede por composición y división, es decir, por análisis y síntesis, y esta actividad está dirigida por los primeros principios que el alma ya posee. El alma obtiene de la experiencia sensible otras formas inteligibles o conocimientos racionales por abstracción. La abstracción y el razonamiento discursivo que compone y divide son los dos medios fundamentales gracias a los cuales el alma humana adquiere y enriquece sus conocimientos racionales y constituyen el intelecto adquirido. Hay, además, un medio directo de adquisición, pero es excepcional y reservado a unos pocos. En algunos hombres, las vigilias prolongadas y cierta íntima unión con el entendimiento universal, es decir, el intelecto en acto de Dios, han dado a la razón cierta disposición gracias a la cual el alma racional de estos hombres, para conocer y aumentar la ciencia, no precisa de ningún razonamiento discursivo de recurso alguno a la reflexión. Esta disposición se llama santidad, y el alma que la posee se denomina santificada. Pero esta gracia y honor solo se conceden a los profetas y a los apóstoles, en los cuales reside la salvación. Pero esto es, sin duda, una excepción. Para los demás, la relación directa con la emanación o con el ser que la produce es limitada y discontinua, por impedirlo el cuerpo. De ello, Avicena deduce, platónicamente, una prueba de la inmortalidad del alma. Cuando el alma se separe del cuerpo, la continuidad que la une al ser, que la perfecciona y del que depende, no se suprimirá. La continua unión con la realidad, de donde obtiene su perfección y de la cual depende, salvará al alma de toda corrupción, hasta el punto de que no se destruye ni siquiera al alejarse o separarse de aquella realidad. Por consiguiente, el alma, después de la muerte, permanece siempre inmortal.
dependiendo de aquella elevada sustancia que se llama entendimiento universal, y que los doctos de las diversas religiones denominan sabiduría de Dios. Avicena refiere así tanto la inmortalidad como la santidad, y la sabiduría a la acción directa del entendimiento divino, es decir, del ser necesario. Pero como el ser necesario es también el bien, la felicidad consiste en la contemplación del ser necesario, esto es, en la ciencia de este ser, como la da la filosofía. Por medio de la filosofía, el hombre tiende al bien supremo, que es también su origen, y al bien supremo tienden igualmente todas las cosas creadas, cada una de la manera o por el camino que le es propio. El amor de que habla Avicena en los tratados místicos es, pues, conforme a la concepción aristotélica, la tendencia de las cosas al bien, o sea, al fin supremo, la tendencia que garantiza el orden y la perfección del todo. En el hombre, y sobre todo en el sabio, este amor es deseo de contemplación del ser necesario. Avicena insiste en subrayar la superioridad del sabio sobre los demás hombres, y el sabio hace desinteresadamente, solo por acercarse a la verdad, lo que los demás hacen por una especie de intercambio comercial, renunciando a ciertos bienes en esta vida para tener la recompensa en la otra. De ahí que la vida mística coincida con el conocimiento filosófico, oponiéndose ambos a las formas populares del culto religioso que, sin embargo, según Avicena, es deber del sabio no despreciar.